tal? Muy buenos días. Hoy es miércoles de su programa Ya Supiste, el espacio donde convergen las 21 prestaciones, seguros y servicios médicos para atención a todos nuestros derechohabientes en el estado de Jalisco, sus familias, sobre todo trabajadores que se encuentran en las más de 40 dependencias federales que integran la delegación estatal del ISSSTE en Jalisco, que ampara precisamente a todo este gran equipo que conforma la derechohabiencia en esta entidad. Es un gusto saludarle. El día de hoy, miércoles, nos acompaña precisamente una doctora que viene a hablarnos sobre un tema que se llama fibromialgia. Se trata de la doctora Arleti Janat López Andrade, una doctora que, si bien es un especialista en nuestro instituto, ella se encuentra precisamente adscrita a la Clínica de Especialidades más Centro de Cirugía Simplificada. La doctora Arleti Janat López Andrade es médico internista y reumatóloga, precisamente para hablarnos sobre un tema que es de interés, como muchos que le presentamos, o la gran mayoría que exponemos, ya que tiene mucho que ver con un malestar que tiene repercusiones. Y bueno, pues para hablar de este tema, le damos la más cordial bienvenida, doctora. Hola, muchas gracias, buenos días y saludos a todos. Y bueno, pues vamos a abordar precisamente este tema, iniciando por ¿qué es la fibromialgia? Bueno, es una enfermedad, no está catalogada como una enfermedad, es un síndrome. Y síndrome quiere decir un conjunto de síntomas. Así que esta situación engloba una gran sensación, una gran cantidad de sensaciones que tienen los pacientes. A veces es un poquito difícil identificarla para los mismos médicos, que no acostumbran muchos a tener este tipo de pacientes porque es complejo. La característica principal de esta enfermedad es el dolor, y es un dolor crónico que tienen los pacientes. Entonces es difícil, empezando por ahí, identificarla o diagnosticarla, porque el dolor no lo podemos medir los que estamos viendo al paciente, ¿verdad? El dolor solamente lo siente la persona que está estando afectada de la enfermedad. Y la fibromialgia entonces se caracteriza por dolor crónico y dolor difuso. Es una patología descrita desde hace muchos años, pero relativamente nueva dentro de la reumatología. Y entonces la característica principal sería dolor. Es a partir del dolor. Y bueno, pues naturalmente es muy interesante conocer sobre traumatología, sobre todo porque, bueno, pues desgraciadamente es una de las más solicitadas en nuestro instituto y en muchos lugares, dado que existen lesiones en huesos, lesiones por la edad, lesiones por, bueno, son de las especialidades más demandantes. Sí, precisamente como en reumatología tratamos el dolor generalizado, pues creo que dentro de todas las enfermedades el dolor sería lo que nos hace ir a atención, ¿no? A la mayoría de las personas, dolor, malestar, sensación de incomodidad del cuerpo. Y la fibromialgia es eso, dolor, y tiene una gran cantidad de síntomas asociados. Lo que yo comentaba, no es difícil el diagnóstico, lo que es difícil es descartar otras enfermedades que puedan estar ocasionando dolor, para ya después entonces sí, dejar al paciente clasificado como fibromialgia. En muchas ocasiones, naturalmente, que un dolor pues no es ni predecible, ni mucho menos que por sí mismo vaya a desaparecer, sí requiere la atención. Claro, la fibromialgia sí es una de las enfermedades más frecuentes dentro de la consulta general. Pero dentro de la consulta de reumatología ocupa los primeros 5 lugares la fibromialgia, porque tenemos la osteoartrosis como la más común, que es el desgaste articular, y después entraría, creo yo, hay diferentes estadísticas obviamente, pero la fibromialgia está dentro de las primeras, y precisamente por la frecuencia de presentación en la población, por la característica que es el dolor y por la limitación que llega a causar en las personas que padecen la fibromialgia. Es una enfermedad a veces tan o más incapacitante
que una enfermedad inflamatoria articular, como la artritis reumatoide. Entonces, a veces el dolor en las personas es tan intenso que llega a ocasionar que no puedan hacer sus actividades de la vida diaria, trabajar, vestirse, bañarse, porque tienen un dolor crónico, intenso, importante. Y dentro de los grupos de edad, lesiones de dolor en ese sentido son más frecuentes en adultos mayores, en niños, en jóvenes. ¿Cómo se mide eso? Es más frecuente la enfermedad en mujeres. ¿En mujeres? De 10 pacientes, 9 son mujeres. Uno es hombre, y casi parecido a lo que se presenta en lupus, que es más o menos la misma proporción, sí. Pero sí, fibromialgia es más frecuente en mujeres. La edad de presentación está entre los 30, 50 años aproximadamente, el pico más alto, pero también hay niños con fibromialgia, hay adolescentes con fibromialgia y hay adultos mayores con fibromialgia, entonces es una enfermedad que puede presentarse a cualquier grupo de edad. Pues ahora sí que el trabajo por parte de reumatología pues tiene un campo de acción muy importante, porque no nada más recibes pacientes y atiendes pacientes mujeres de edades avanzadas. Lo primero que se nos viene a la mente pues son adultos mayores ya con un desgaste en las articulaciones y que nada más ves adultos mayores y sin embargo pues sí ves diferentes grupos de edad. Así es. Sí, en cualquier grupo de edad. Y la fibromialgia pues tiene dentro de toda una característica muy específica, es que no daña órganos. La fibromialgia es como les explico yo a los pacientes, es sensibilidad alterada. Así en pocas palabras, claro que hay mecanismos del dolor que están alterados, pero en pocas palabras es sensibilidad alterada. Los pacientes tienen dolor, los pacientes tienen algo que llamamos hiperalgesia, dolor más alto, un umbral del dolor más bajo o sensación de dolor más alto, y tienen algo que se llama también alodinia. Alodinia es la percepción anormal a un estímulo no doloroso. Algo como que yo llego y toco a una persona con fibromialgia para saludarla en el brazo, con un toque normal. Para un paciente con fibromialgia eso va a ser un estímulo que le va a causar dolor. Esto es alodinia. Algo que no debería de ser doloroso, para ellos es doloroso. Entonces imagínense el impacto en las personas que tienen fibromialgia al tener esa sensación de tener dolor con un estímulo que no es doloroso. Vienen los familiares, las personas, tocan a alguien para saludar y luego la persona dice me duele, y entonces los catalogan como esta persona es una exagerada, que es sangrona porque nada más le dice así, dice que ya le dolió, pero sí les duele, en realidad les duele. Es una característica de la fibromialgia, el dolor. Y una parte importante con la que contamos en el instituto, por un lado está la atención especializada en el Hospital Regional Valentín Gómez Farías, pero la Clínica de Especialidades más Centro de Cirugía Simplificada, CESIS, atiende precisamente también este tipo de especialidad que es la reumatología. Y no me dejarás mentir, doctora, pues es muy solicitada. Sí, la consulta de reumatología, bueno, en todos los centros, sí. Pues tiene una población importante, una cantidad importante de pacientes. Son servicios que por lo regular el Hospital Valentín Gómez Farías saturado de pacientes de reumatología. Acá con nosotros en CESIS tenemos tengo poco tiempo que tengo el servicio de reuma, un año pasadito, y pues sí, que la consulta ya está llena. Entonces, sí, y dentro de toda la consulta de reuma, pues la fibromialgia ocupa un porcentaje importante de pacientes. La verdad es que sabemos que las agendas precisamente pues, no se dan abasto en el campo de la reumatología. Y regularmente es para atención y dar continuidad a un tratamiento. Sí, aquí es importante, si estamos pensando en fibromialgia, si llega un paciente que tiene un dolor, tenemos que clasificarlo o diagnosticarlo. No todo dolor en el cuerpo va a ser fibromialgia, obviamente. Tenemos criterios diagnósticos. En reumatología, como les explico también a los pacientes y a los compañeros en general, tenemos criterios para hacer diagnóstico de las enfermedades.
No es como la hipertensión, un ejemplo, que tomas la presión y hay cifras establecidas y si te pasas de esas cifras ya eres hipertenso. O los diabéticos, que ya existe un estándar de nivel de glucosa y de ahí para arriba ya eres diabético, bueno, con determinadas pruebas. En reumatología, no, en reumatología para hacer diagnósticos tenemos criterios y los criterios son un conjunto de síntomas, de datos clínicos y de datos de laboratorio para hacer diagnóstico. La mayoría de las enfermedades reumáticas requieren criterios, tener una cantidad de esos criterios ya establecidos por consensos internacionales. En el caso de la fibromialgia también existen criterios diagnósticos y han pasado la fibromialgia desde que se describió la enfermedad por diferentes descripciones de criterios. En 1990 se describieron los primeros criterios diagnósticos por el Colegio Americano de Reumatología y bueno, ahí dice que la fibromialgia tiene que tener la característica de ser un dolor de más de 3 meses, debe de ser un dolor difuso, quiere decir que se presenta en varias zonas del cuerpo. Si dividimos el cuerpo en cuadrantes, estuviera el dolor en los 4 cuadrantes, aunque sea intermitente, un día acá, otro día allá, pero que afecte los 4 cuadrantes del cuerpo y que tenga unos puntos establecidos que les llamamos puntos gatillo, puntos de dolor, donde el médico que revisa o la persona que revisa al paciente toca esos puntos y si al paciente le causan dolor 11 de esos 18 puntos establecidos que existen, bueno, entonces decimos que la persona tiene fibromialgia. Esos son los primeros criterios que existieron. Y conforme han pasado los años, pues una enfermedad en la que se ha hecho tanto estudio y que causa tanto impacto en las personas, se han buscado y se han realizado otros criterios diagnósticos. A fin de cuentas, bueno, no tratamos ahorita de decir cuáles son todos los criterios, pero ha habido otras clasificaciones y en lo que caemos, en lo que se centra a fin de cuentas es dolor crónico, más de 3 meses de evolución, dolor que afecte varias áreas del cuerpo, después se clasificó en 6 áreas y luego en 9 áreas, lo dividimos en cráneo, tórax, extremidades, espalda y algunos datos que nos dicen los pacientes. Se hace como una escala, como un cuestionario que es realmente subjetivo, porque ahí la respuesta es 100% del paciente. Al paciente le preguntamos, ¿tienes dolor? ¿Qué tanto tienes dolor de 0 al 10? Y usamos una escala visual análoga que se llama, y el paciente va diciendo de 0 al 10 qué tanto. Entonces tenemos que tomar como calificación de lo que nos contesta el paciente. Por eso les comentaba al principio, no es como tan fácil hacer el diagnóstico de fibromialgia, porque un dolor crónico puede ser por muchas causas. En otras enfermedades puede haber dolor crónico. Una osteoartrosis puede dar dolor en varias áreas del cuerpo por desgaste y no es fibromialgia, ¿verdad? Entonces podemos confundir. Pero sí hay que hacer el diagnóstico con los criterios establecidos internacionalmente. No sé si sea más o menos claro. Sí, yo creo que nos estás ampliando el panorama precisamente para poder saber primero que es complicado, o sea, realizar este diagnóstico y saber que es una fibromialgia para no confundirla con otras situaciones. Eso es importante, se puede confundir muy fácilmente. Sí. Podemos pensar que toda persona que tenga dolor va a tener fibromialgia, no es así. No, tenemos que descartar siempre enfermedades sistémicas, orgánicas, que estén ocasionando dolor en alguna parte del cuerpo. Una ventaja, bueno, no sé si llamarlo ventaja, pero una característica de la enfermedad es que no daña órganos internos, no daña el corazón, no daña las articulaciones, no daña... O sea, no hay afectación. Qué interesante que es un dolor y es una causa sentida. Pero que no tiene esa repercusión con otros órganos vitales. Así es. Y se han hecho estudios, muchos, por parte de los neurólogos, científicos neurólogos y endocrinólogos y reumatólogos, porque como afecta de diferente forma al cuerpo la fibromialgia, entonces se han hecho varios estudios y se ha encontrado, por ejemplo, hablando de la fisiopatología de la enfermedad, que si hay una alteración en el eje neuroendocrino y entonces hay pacientes
con fibromialgia que se ha encontrado que tienen un nivel más alto de cortisol. Entonces el cortisol hace que en el cuerpo pueda producirse más sensibilidad al dolor. Se ha encontrado también dentro de todos estos estudios que se han hecho que los pacientes con fibromialgia tienen un nivel de serotonina menor circulando, y si recordamos, la serotonina es una de las hormonas de la felicidad, la que nos hace tener como bienestar en general. Entonces los pacientes con fibromialgia se ha encontrado y se ha determinado que sí llegan a tener niveles más bajos de serotonina. Otra situación también, en los pacientes con fibromialgia tienen tendencia a tener trastornos en la tensión arterial. Por estos mismos mecanismos, la tensión arterial de los pacientes tiende a ser un poco más baja que el promedio. Entonces los pacientes, si tienes una tensión arterial un poco más baja del promedio, como consecuencia, con síntomas, pueden estar los pacientes cansados, agotados, sin pila, les digo yo, sin pila. Entonces, por esa presión más baja, por esa serotonina un poquito más baja y por ese cortisol alterado. Entonces, sí hay algunas alteraciones internas orgánicas, pero que a fin de cuentas no van a dañar órganos. Y eso, dentro de todo, es algo bueno. Pues sí, y sobre todo, bueno, llega un paciente contigo a consulta, y regularmente pues son personas que ya traen los síntomas de dolor, y bueno, el tratamiento que se les proporciona es de acuerdo a donde tienen enfocado el dolor. Sí, el dolor, como comentamos previamente, puede ser en cualquier parte del cuerpo, en cualquier área del cuerpo. Entonces, un día les duele el muslo, el siguiente día les duele un brazo, el siguiente día les duele el cuello. Es muy frecuente el dolor cervical y se acompaña de fatiga. Una característica es fatiga. Otra característica importante es limitación en las actividades de la vida de los pacientes. Depresión. Muchos pacientes que tienen fibromialgia tienen asociada una depresión crónica. Si acabamos de mencionar que hay serotonina por lo regular un poquito más baja en estos pacientes, pues sabemos que la depresión también tiene asociación con niveles bajos de serotonina. Entonces son pacientes que pueden tener depresión. Encontramos pacientes con dolor, con depresión crónica y con muchas sensaciones alteradas en el cuerpo, dolores de cabeza, dolores de tipo neurítico, se me había olvidado comentar eso. También hay alteración ahí, las sensaciones, ya habíamos dicho, están alteradas. Entonces las personas mencionan que sienten entumecimiento en el cuerpo, en las manos, pueden tener distensión abdominal porque también se asocia mucho con alteraciones de colon irritable. Tienen las mujeres hasta sensación de dolor o ardor al orinar, como si tuvieran una infección de orina. A veces esa es la primera manifestación que tienen infección, creen tener infecciones de repetición de vías urinarias. O sea, es una cantidad de dolores en el cuerpo muy importantes y de sensaciones, pues ahora sí que solamente ellos sienten, porque no los podemos y que además comprobar. Si esto se da en personas, adultos mayores, pues un día amanecen, ahora sí que coloquialmente, pues, amanecen y les duele el botón, al día siguiente les duele el ojal, al día siguiente traen dolor de espalda, al día siguiente traen dolor de las piernas, reumatismo. Sí. Así es. Y no saben. Es un tipo de reumatismo, es a un fin de tipo cuentas. Y no saben por qué, ni de dónde les apareció. Es que ayer no les dolía, pero ahora ya les duele. Sí, y ahorita que le están comentando de dónde apareció, no sabemos exactamente. Se han hecho también estudios y se ha intentado buscar a ver si hay genes asociados a la predisposición de esta enfermedad. Sí se han encontrado algunos polimorfismos de genes, principalmente los que codifican para los receptores de la serotonina. Entonces, pareciera que por ahí hay algunas situaciones, pero luego en otros estudios, bueno, no se han encontrado. Y parece ser que hay algunos genes por ahí que están como más asociados a tener la probabilidad de desarrollar la enfermedad. Pero no hay certeza al 100% de quiénes la van a tener o por qué la tienen la fibromialgia. Solo sabemos que se dispara, que despierta esta alteración de sensaciones en los pacientes. Y qué importante es poder asistir con un especialista para poder determinar precisamente, a base de estudios,
qué es lo que está sucediendo, porque pues una persona amanece con dolor y no sabemos de qué fue. Bueno, a lo mejor el ejercicio, a lo mejor es que estuve bajo mucho estrés, o no, igual que le pasaba a mi tía, a mi vecina, a mi mamá, a mi comadre. Hombre, tómate esta pastilla y cuando se te quita. Y resulta que está presente y solamente la recomendación precisamente es que sí acudan con un especialista, que revisen su salud y que pueda ser diagnosticado, porque es muy complicado el diagnóstico, como bien lo mencionas, doctora, y pues naturalmente si no se determina que es una situación de este tipo, que es una fibromialgia, pues no va a haber un tratamiento y no va a haber un seguimiento. Sí, así es. Es importante por eso identificar la enfermedad realmente, tener el diagnóstico claro. Hay pacientes, la mayoría hay promedios pues en los estudios que dicen que un paciente puede tardar hasta 2 años en promedio en llegar realmente a recibir atención para fibromialgia, porque pueden vivir meses, años con dolor sin haber identificado la causa. Porque como es así, como les comento, a veces duele acá, a veces duele allá, no es algo visible. Entonces, los pacientes viven con dolor realmente, viven y duermen con dolor, tienen alteraciones del sueño, es algo muy importante que no había comentado. Es otro de los factores. Es otro de los factores, despiertan cansados. Los pacientes, aunque el esposo de la paciente diga, yo la vi que toda la noche durmió, la paciente dice, es que despierto y estoy cansada, no dormí, siento que no dormí. Realmente no duermen los pacientes completamente porque no llegan a una fase del sueño, que es la del sueño profundo. Ajá. Entonces realmente no descansan y se amanecen cansados. Y pueden vivir así, como no la gente alrededor que los vemos normal, que se mueven bien, que hablan bien, que caminan, que comen y todo. Pero no sabemos. Ese dolor y luego en las piernas y luego en la espalda y luego... Sí. Y muchos de ellos mismos, las pacientes dicen, a lo mejor es porque estoy mal, es porque estoy inventando, es por el estrés, y por mi trabajo, por mis problemas y por todo lo que Pero vivo. mañana voy a estar bien. Ajá. Entonces por esto tardan a veces en llegar a atención hasta años y viven con dolor. Entonces sí es importante diagnosticarlos, identificarlos. No todo es fibromialgia, aclarando, no todo es fibromialgia y no todos los pacientes que tengan dolor vamos a pensar en fibromialgia, pero sí es importante como tener un poquito de conocimiento de la enfermedad para saber que tampoco es normal vivir con dolor. Exactamente. Traer alguna situación incómoda y acostumbrarse a que así va a ser. Ajá. ¿No? Que hoy me duele acá y me duele acá y ha de ser o porque tengo sobrepeso o porque tengo cansancio, por lo que sea. Pero no es normal tener dolor, definitivamente no es normal. Y este hábito de cuidar de la salud es parte de las indicaciones que como instituto se hacen precisamente con la atención preventiva. Lo hacemos en cada una de las unidades médicas, en las clínicas de medicina familiar, clínicas hospital. Estar constantemente dándole a conocer al derechohabiente, al paciente, pues que esté al pendiente de su salud, que esté identificando cambios, situaciones dentro de sus hábitos de vida. Pues están muchos consejos precisamente para llevar un estilo de vida más saludable en todos los sentidos y de manera integral, llámese desde la alimentación, el ejercicio, el sueño, bueno, tantos factores que influyen en nuestras vidas, sí, que vale la pena dedicarse un tiempo a hacer un chequeo por lo menos una vez al año. Así es, eso sería lo ideal. Eso es lo ideal. Y por eso, bueno, los programas de salud existen y tendríamos que hacerlo como población general, hacer un chequeo anual, por lo menos. Y bueno, regresándonos otra vez a la fibromialgia. Sí. Si ya tenemos al paciente identificado, si ya sabemos que tiene fibromialgia, entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahí viene otra situación un poquito difícil. No hay un tratamiento, no es una enfermedad que se va, no es un síndrome que se vaya a curar, es algo que podemos controlar con los pacientes, pero no hay una cura. Entonces, podemos utilizar medicamentos que ayuden a disminuir esta sensibilidad al dolor y se han utilizado diferentes grupos de medicamentos. Unos
con mayor efectividad, otros con menor efectividad. Entonces tenemos que tratar los síntomas. Las sensaciones que están teniendo los pacientes es lo que hay que tratar. Si hay medicamentos que han probado más efectividad, los medicamentos antineuríticos, por ejemplo, los inhibidores de la recaptura de serotonina, para que sus niveles no estén tan bajitos de serotonina, entonces aumentarles un poquito y mejore esta alteración de la sensibilidad. Entonces sí tenemos algunos medicamentos que podemos utilizar con ellos que los van a mantener controlados. Es lo que hay que hacerles saber a los pacientes. Como un diabético debe de estar controlado, un paciente con fibromialgia tiene que estar controlado con medicamentos. Y aquí también en fibromialgia entra varias situaciones como terapia ocupacional, es importante. Entre menos angustiados, entre menos angustiados, preocupados, deprimidos estén los pacientes, es mejor, porque entonces esos niveles de estas sustancias que les comenté previamente, entre menos alterados estén, los pacientes van a tener mejor sensación. Entonces es importante que los pacientes estén tranquilos. Si tienen depresión, tenemos que tratar la depresión. Si se pasan una vida, una personalidad de tipo A muy estresable, tenemos que decirle, bajen un poquito a su actividad, a su angustia, para que esté un poquito mejor de la fibromialgia. Entonces, terapia ocupacional es importante, el ejercicio es importante en fibromialgia, pero no ejercicio extenuante, aquello es lo importante. En fibromialgia, si le ponemos a los pacientes a decirle póngase a hacer ejercicio intenso, o si los mandamos a hacer maratones o cosas así. Híjole, qué pesado para una persona con dolor tener que someterse a algo así. No se puede, ahí al contrario. No les podemos decir que hagan ejercicio extenuante porque va a ser peor, les va a aumentar el dolor. Tiene que ser ejercicio, natación, algo de fortalecimiento, estiramientos, yoga, ejercicios que no sean extenuantes. Porque si les ponemos a hacer ejercicio extenuante, al siguiente día los pacientes van a tener más dolor. Entonces es ejercicio, es tratar de tener a los pacientes un poco más tranquilos o relajados y que duerman bien. Es importante. De todos los que tienen una manifestación importante de trastorno del sueño, pues ahora sí que darles o ayudarles con algún inductor de sueño para que puedan realmente llegar al sueño profundo. Y hay varias situaciones. En cuanto a alimentación, no hay no hay un alimento que se asocie con mejoría. Hay por ahí muchos artículos circulando o en internet, ya ven que hay mucha información que a veces no es real, donde dice tal alimento te va a ayudar en la fibromialgia, tal sustancia te va a ayudar en la fibromialgia, no, realmente en cuanto a alimentación no hay algo que debamos prohibir o que debamos de estarles diciendo a los pacientes consume tal cantidad de esta sustancia para que estés mejor. Vitamina D, sí. Vitamina D hay varios artículos donde dice que los pacientes con fibromialgia, igual que con muchas enfermedades, se benefician con un alto consumo de vitamina D. Entonces, así que la vitamina D como que viene siendo últimamente una de las reinas en la prevención y tratamiento de muchas patologías. Ahora, la vitamina D, ¿dónde podemos encontrarla? En la alimentación es normal, podemos tenerla en carne, verduras, pero la cantidad recomendada tendría que ser extra. O sea, no la podemos tomar toda la cantidad, y menos en las personas que tienen deficiencia, solo con la alimentación no alcanza. ¿Quién la produce? Nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, exactamente. El sol. Entonces, el sol nos estimula y ya producimos. Entonces, una persona bien alimentada, con una exposición al sol, pues produce vitamina D. Pero a veces no es suficiente. A veces hay que dar un aporte extra de vitamina D cuando esos niveles estén bajos. Entonces, la vitamina D es muy importante ahorita, actualmente, y hay por ahí varios estudios que dicen que les benefician un poco. No es la cura tampoco para la fibromialgia, pero ayuda. Muy bien. ¿Sí? Muy bien, doctora.
pues una cantidad importante de recomendaciones para quienes nos sintonizan, nos ven, nos escuchan, para nuestros cibernautas derechohabientes y personas que también visitan el sitio, que es @iste_Jalisco1, y que estamos muy agradecidos con que nos dé este seguimiento semana tras semana, porque también los comentarios que usted nos hace pues nos ayudan muchísimo. El teléfono de la delegación del ISSSTE y el contacto es el 33 38 37 0500, donde con mucho gusto estamos a la orden y a la disposición precisamente, no únicamente en temas de salud, sino también de seguros y prestaciones que conforman también las 21 prestaciones del ISSSTE. Entonces, pues estamos nosotros muy al pendiente con temas que sabemos que son de su interés, que sabemos que usted nos hace precisamente el comentario y estamos atendiendo también, dando respuesta a las necesidades, requerimientos y puntos de vista que usted amablemente nos hace llegar. Doctora Arlet Tijanat López Andrade, quiero comentarle que pues usted tiene una trayectoria importante también dentro de la institución y que es una de las doctoras, de los médicos pues que tienen un currículum importante y que han sido precisamente forjadoras de nuevas generaciones también en el ISSSTE. Muchas gracias. Doctora, en el tema que nos ocupa el día de hoy, fibromialgia, ¿algo más que quiera usted aportar dentro de estas recomendaciones de salud? Pues comentarle a las personas precisamente que recuerden que vivir con dolor no es normal y que si tienen un dolor crónico en diferentes partes de su cuerpo, que les limita sus actividades, que se sienten deprimidos y que si por ahí las personas alrededor de ustedes no les creen que tienen dolor, pero ustedes lo sienten, acudan a su clínica de medicina familiar y ahí nuestros médicos que tenemos pues, van a identificarlos y seguramente enviarlos al servicio de reumatología. Entonces, eso sería una recomendación. Tener dolor, tener cansancio, tener fatiga, tener síntomas que a veces parecen inexplicables, no es normal. Entonces, hay que acudir a atención. Muy bien, ¿no? Pues doctora Arlet Tijanat López Andrade, muchísimas gracias por esta charla y compartirnos estos conocimientos tan importantes y estas recomendaciones médicas para nuestros derechohabientes. No, al contrario, mucho gusto de estar aquí. Muchas gracias. Y muchas gracias a usted también por seguirnos. Estamos en la oficina de la Unidad de Atención al Derechohabiente y Comunicación Social del ISSSTE. Agradecemos naturalmente a nuestra jefa, la licenciada María de la Luz García Galván, y sobre todo pues a la licenciada Margarita Torres Vargas, que en producción pues se encarga precisamente de estos temas. Un amigo y servidor de usted, Salomón González, agradece el favor de su atención, recordándole que hablar de tu salud y de tus prestaciones es lo que nos ocupa en Ya Supiste. Hasta la próxima y que sea el mejor de los días.